todos. Happy Sabbath to everyone. Vamos a continuar entonces con el estudio que iniciamos el día de ayer. Let us continue with the study that we started yesterday. Voy a presentarles una gráfica que es importante tener para poder contextualizarnos. I'm going to share a graphic which is important for us to understand the context. Ayer revisamos dos fuentes de información. Yesterday, we looked at two streams of information. Y reconocimos que ambas fuentes nos hablan de diferencias entre hombres y mujeres. And we saw that both talk about differences between men and women. En esta gráfica podemos ver la fuente de información que consideramos correcta. This graphic shows us the stream of information that we consider correct. Donde vemos tendencias políticas diferentes entre hombres y mujeres. Where we acknowledge that there are different political tendencies between men and women. Vemos que cada vez las mujeres tienden hacia la izquierda. We see that women are leaned rather towards the left. Y los hombres tienden a quedarse en un lado más conservador y hacia la derecha. Meanwhile, men decide to stay rather on the right or conservative corner. Reconocimos que esas diferencias no eran intrínsecas ni biológicas. We understood that those differences are not intrinsic, they aren't ideological either. Sino que hacen parte de una guerra cultural. But they form part of the culture war. Y esa guerra cultural está logrando su objetivo, que es dividir. And this culture war accomplishes what it's aimed to accomplish. It means it wants to divide. Y está afianzando las diferencias de género. And the differences between genders. Y es algo que ha traspasado generación por generación desde el Edén. Has been accomplished for generations since Eden. Recordemos el concepto de guerra cultural. Let us remember the concept of culture war. Es una visión ideológica del mundo. It's an ideological vision of the world. Que inclina hacia un lado o el otro. That is inclined to one side or the other. Del lado que quieres pertenecer. Of the side that you wish to form part of. Eso es lo que explica la brecha de género. This is what explains the gender breach. Ahora con nuevas herramientas. But with new tools. Y es lo que ataca el clamor de medianoche. This is what is being addressed by the midnight cry. Detrás de esta separación, behind this separation, permanece lo que es sagrado. It still remains what is sacred. A lo que se le sigue rindiendo culto. To which there is still how you say it? There's a red. There is a. Voy a buscar la palabra. Okay. Second. It is being worshipped. Sorry about that. Esa es la cultura patriarcal. Which is the patriarchal culture. Sabemos que el sexismo no ha llegado a través de la biología. Sexism didn't come from biology. Ni del cristianismo. It didn't
come from Christianity neither. Es la cultura sagrada patriarcal But it is the holy patriarchal culture la que nos pone en tan distantes. that accomplishes these big differences. Una herramienta fundamental hoy A basic tool today que nos ayuda a estudiar la cultura that helps us to understand or to study culture es la tecnología, is technology, el uso de redes sociales. the use of social networks. Tienen un papel fundamental They play a foundational role en una ley dominical global in a global Sunday law y en un contexto postcristiano. and also in a post-Christian context. Ayer quedamos en dar respuesta a dos preguntas. Yesterday, we said that we are going to answer questions Que plantea David French that are mentioned by David French en el artículo del New York Times in the New York Times article que hemos estado estudiando. that we have been studying. La primera pregunta es, First question is, ¿por qué los hombres y mujeres llevan vidas cada vez más separadas? why do men and women have lives that are ever more separated? Vamos a basarnos en algunos postulados del libro Bowling Alone, o Solo en la Bolera, Okay, we are going to look at something from the book called Bowling Alone del sociólogo Robert Putnam. from the sociologist Robert Putnam. Él denominó a este proceso de separación Yeah, he called this process of separation la revolución antisocial. the anti-social revolution. Pero atendiendo nuestro mensaje, But taking into account our message, vamos a ver esto que él plantea bajo el modelo de agricultura, we will understand from the view of agriculture or from the perspective of agriculture, donde reconocemos que la lluvia es un mensaje where we understand that rain is a message que separa. that separates. Y uno de los instrumentos para llevar ese mensaje And one of the tools to take this message es el Internet, is the internet, las redes sociales, social media, donde vemos división, where we have this separation, polarización. also polarization. A las mujeres las vemos abrazando un mensaje de izquierda Where we see that women are embracing a leftist message y a los hombres representados por Mercurio and men represented by Mercury, un mensaje más conservador. they embrace a rather conservative message. Voy a compartir una gráfica. Share another graphic. Un momento. Podemos ver esta línea. So we have this line here.
donde puse algunas fechas where I set some simbólicas dates, symbolical dates, que simplemente son el corte final de cada generación. these dates are the end date of each generation. Si nosotros la revisamos, If we revise these dates, acá nos falta un hito al final. we see that we miss one waymark at the end. eh, que nosotros podríamos llamarle la segunda venida. That we could call the second coming. No lo puse acá, I didn't put it here in this chart, pero ahí está. but it exists. Lo que plantea Robert Putnam en el libro Look, what Robert Putnam proposes in his book es que generación tras generación is generations, generation after generation, se ha ido afianzando, se ha ido disminuyendo más bien, it has become less. los encuentros sociales, Social encounters or meetings, los encuentros cara a cara, meetings where people see face to face, y nos da algunas explicaciones para esto, que vamos a rastrear a través de la línea. and ¿puede repetirlo, por favor? Que va mostrando cómo va disminuyendo los encuentros sociales y y lo muestra a través de generaciones. Lo vamos a rastrear a través de la línea. And he also shows that social just meetings have decreased, and we'll see it through the line. Okay. La primera generación que vamos a revisar es la generación denominada Boomers. The first generation we'll have a look at is the boomer generation, Precede la línea. which precedes our line here. Es una generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. It's a generation that came after the Second World War. Se caracterizaba por una población bastante extrovertida. It's a pretty extroverted generation. Donde Population. Donde continuamente se proponía construir nuevas iglesias, It was proposed in this generation to continuously build new churches, nuevas ciudades, nuevas asociaciones, new cities, new associations. Lo que nos muestra la línea es que ese metabolismo social va decreciendo. And what the line shows is that this social metabolism is going down or is becoming less. Esta fue la primera generación que creció con televisión. This was the first generation that grew up with television. Vamos a mirar el arado. Now let's have a look at the plowing. Está representada en la generación X. Represented by the generation X. Va de 1965 a 1980. Goes from 1955 to 1980. Aquí se prepara el terreno. Here is where the ground is being prepared. Se llama la generación de la llave. De la llave. Sí. It's the key generation. It's called the key generation. La tendencia aquí es la reducción de la supervisión de los adultos. The idea here is to reduce parental supervision or control.
Fueron los primeros niños en tener acceso a computadores personales. The first children who had access to personal computers. Fue la generación que vivió el movimiento de los derechos civiles. It's also the generation that was part of the fight for civil rights. Y la segunda ola del feminismo. And the second wave of feminism. Desde 1970 From 1970, se ve que el dinamismo estadounidense empieza a disminuir. you can see that the dynamic in the United States decreased. Las asociaciones estadounidenses empiezan en caída libre. And we have a straight fall of all the associations in the United States. Luego tenemos los millennials. After that come the millennials. Es la lluvia temprana. Which is the early rain time period. Esa generación vive factores políticos, económicos y sociales muy importantes. This generation sees very important developments in economics, in policy, and in society. Incluyendo los ataques terroristas del 11 de septiembre. Including the terrorist attacks of 9/11. Una de las psicólogas que citamos ayer, Mary Tuenge, one psychologist that we mentioned yesterday, Merit Twenger, identifica esta generación como con unas características muy narcisistas. Says that this generation has very narcissist characteristics. El uso de la tecnología se incrementa. The use of technology is increasing. Los medios de comunicación y las redes sociales entran en auge en 2010. And social media and communication through the internet, over the internet, is coming to a high point. Investigaciones han demostrado Investigations show or have shown que los estudiantes que usaban redes sociales y that decidían cerrarlas, that students that they have been using social media and decided to close their accounts, mostraban los mismos síntomas de abstinencia que una persona adicta a las drogas. have shown the same symptoms as people who try to get who are fighting addiction. Hay una disminución en la participación en las actividades comunitarias. There's also a decrease in participation of community activities. Y el nivel de pertenencia que ha sido estudiado And the level of association, which has been investigated, también disminuyó. also became less decreased. Es una sociedad que se empieza a centrar más en el individuo que en la comunidad. It's a society that is more focused on the individual than on the society or the group. Se empiezan a modificar los pasatiempos grupales. There's also a change in Cambiar. Yeah, there's also a change in hobbies. De grupales a entretenimiento más individual. Like group hobbies, and they are being replaced by a rather individual activity.
Nosotros sabemos que antes de que llegue la lluvia tardía, podemos ver el fruto. We know that coming to the latter rain, we are going to see the fruit. La lluvia tardía solo alimenta ese fruto. The latter rain only is a nutrition for this fruit. Ese fruto ya existe The fruit is already there. y lo podemos ver aquí. We can see it here. Luego tenemos la generación Z. Then we'll come to the generation Z. La lluvia tardía está representando aquí la práctica. In practice, we see the latter rain, Lo que estamos haciendo. which is what we are doing. Esta generación es considerada como la que está expuesta a gran cantidad de tecnología. This generation is being characterized by being exposed to a lot of technology, Algo nunca antes visto, something that hasn't been seen before. que se afianzó aquí. Se afianzó. Se, se hace más visible. Mm-hmm. It became much more visible now. Aquí vemos que las relaciones cara a cara Now we see that relationship from face to face se han tornado have become hacia los teléfonos inteligentes. or have changed to a relationship rather with the smartphone. Es la mayor caída en los espacios de socialización, This is the biggest downfall in a social relationship, especialmente desde el 2010. especially since 2010. Otra tendencia que se identifica Another tendency that has been identified es que el número de grupos de odio en los Estados Unidos se duplicó para esta generación. is that hate groups have been doubled in the United States, duplified. El Departamento de Justicia de Estados Unidos The Department of Justice in the US ha reconocido el aislamiento social recognized social isolation, que es el que vemos en esta generación más visible, which we can identify in this generation more than ever, como un riesgo asociado con el terrorismo. as a risk that is in association with terrorism. Los hombres estadounidenses redujeron sus socializaciones cara a cara un 30%. Men in the United States reduced their relationships, face-to-face relationships, by 30%. En el caso de los adolescentes fue un 45%. And in regard to teenagers is 45%. No hay registro estadístico de ningún otro periodo There is no other period, historical period, donde en la historia de los Estados Unidos las personas hayan pasado más tiempo solas. in the history of the United States where people have spent more time alone. La última generación que puse acá en la línea es la generación alfa. The last generation that I put here on this line is generation Alpha. La característica es que esta generación ha crecido usando teléfonos inteligentes.
this generation grew up by using smartphones. Y las tabletas son parte de su entretenimiento infantil. And tablets are part of children entertainment. En estudios que han realizado se identifica Studies have shown que el 90% de los niños pequeños that 90% of little children utilizan el dispositivo electrónico desde el primer año de edad. are using electronic devices since their first year. Los dispositivos digitales Those tech devices están reemplazando los chupetes, no sé cómo se puede decir, como chupos. are replacing lollies. Los padres de esta generación son los millennials, The parents of this generation are the millennials, quienes también son grandes usuarios de las redes sociales. which also have been very heavy users of social media. Y son personas que se ausentan mientras están presentes. These are people who disappear meanwhile they are present. Cuando están contemplando sus propias pantallas. They are absent because they are looking into their on their own. They're watching their screens. Estamos en un entorno donde los dispositivos electrónicos son omnipresentes. We are in circumstances where electronic devices are omnipresent. Esto ha llevado a muchos problemas sociales. This caused many social problems. A temprana edad, los niños son víctimas de ciberacoso, At an early age, children are undergo heavy not abuse, how you say it, harassment, adicción a las pantallas y acceso a contenidos inapropiados. and they also are addicted to the screens and also have access to not appropriate material. La insatisfacción parece estar aumentando todo el tiempo. And it appears that dissatisfaction is growing all the time. Se demuestra más ansiedad y más depresión ahora. You can observe more anxiety and more depression. Hay un nivel acelerado de pesimismo. There's a accelerated level of pessimism, Parece un experimento nacional. and it looks like if it was a national experiment Donde se nos priva de la camaradería, where it's forbidden to build relationships or camaraderie física en el mundo físico, physical relationships in the physical world, y ahora el tiempo que pasamos solos mirando las pantallas and the time that we spend watching our screens on our own está creciendo. is increasing. Y esto no es solo para población infantil, And this is not only valid for children, para hombres y para mujeres, this is also true for men and women. para todas las etnias. It's valid for every ethnicity. Para todos los niveles de ingreso y educación. It's valid for every group or each group of income and educational level. Lo que esto nos muestra es que esta pérdida de contacto físico
what it shows that this loss of physical contact y el crecimiento de las redes sociales and growth of social networks, el aumento del ateísmo, the growth of atheism, nos muestra dificultades de socialización, soledad, shows difficulties of relationship and solitude, desinformación y una brecha marcada entre hombres y mujeres. disinformation, and also a growing gap between men and women. Grupos de odio alentándose en redes sociales. There are hate groups which endorse each other. Un retroceso en los derechos humanos. There's a retrocessor process regarding human rights. Esto nos ayuda a identificar por qué hombres y mujeres llevan vidas cada vez más separadas. And all of this helps us to understand why men and women have increasingly separate lives. Es lo que Robert Putnam llama la revolución antisocial. And this is what Robert Putnam calls the anti-social revolution. Un columnista de Atlantic, A columnist from the Atlantic, Derek Thompson, his name is Thompson, llama esto la soledad que no es soledad. calls this the solitude which isn't a solitude. Él escribe un artículo que se llama ¿Por qué los estadounidenses de repente dejaron de pasar el rato? Dejaron de pasar el rato. O dejaron de compartir. Mm-hmm. He wrote an article which is called "Why Men and Women Stopped Sharing Their Time." Dice que la textura de la soledad ha cambiado. He says that the texture of solitude or loneliness has changed. La soledad es menos solitaria que nunca. Society is less lonely than ever. Porque al tiempo que estamos solos, because at the time that we are lonely, recibimos llamadas, we receive calls, mensajes de texto, correos electrónicos, text messages, emails, chats de trabajo, mensajes directos, chat del trabajo, chat from work or messages, publicaciones, publications, y estamos produciendo terabytes de comunicación interpersonal. and we produce terabytes of interpersonal communication. Hombres y mujeres están más separados. But men and women are increasingly separate. Pero también lo están las familias, los niños y la sociedad en general. But this is something that we also reflects in families and amongst children and society in general. Todo esto nos ayuda a entender por qué ocurre esa separación. All of this helps us to see why this separation is happening. Pero no nos explica las creencias políticas que son cada vez más distantes. But it doesn't explain the political distinction or differences that are growing. Necesitamos entender qué genera esa polarización de izquierda y derecha. We need to understand also why this polarization to the left or to the right is happening. Hay muchos estudios sobre cómo se genera la polarización. There are many studies that talk about or explain this polarization.
Yo quise tomar un texto que se llama La ley de la polarización grupal. I wanted to share a text which is called The Law of Group Polarization. De Cass Sunstein. Carl Sustain? Sí, Cass, C-A-S-S. Cass, Sunstein. C-A-S-S. Él explica que cuando se reúnen personas con ideas afines, He says that when people gather that have the same views, tienden a ser más, se convencen más de sus creencias. they convince each other more of what they believe in. Por ejemplo, si creemos en el clamor de medianoche, For example, if we believe in the midnight cry, después de reunirnos y deliberar sobre el tema, after we meet and talk about the subject, the topic, nos convenceremos más de nuestra creencia. then we become more convinced on what we believe. De la misma manera, si existen diferencias entre hombres y mujeres, The same time or the same way, if there are differences between men and women, esas diferencias se harán más grandes this differences become bigger a medida que hombres pasan más tiempo con hombres while men spend more time with men y mujeres con mujeres. and women with women. Y en este pasar tiempo And in this spending of time, tiene un papel fundamental los teléfonos inteligentes y las redes sociales. smartphones and social networks play an important role. Vamos a revisarlo un poco más. Let's revise this a little bit closer. La polarización grupal surge Group polarization happens cuando los miembros de un grupo se van moviendo hacia un extremo de cualquier dirección. when members of a group go towards an extreme, whatever extreme it is. Es la consecuencia de conversar y creer en lo que están pensando. Is because they endorse what they think they believe in. Está demostrado que en grupo se toman decisiones más extremas, In a group, you take rather extreme or extremer decisions de las que tomaría un individuo particular. compared to those which a particular or individual itself would take. Entonces, lo que mueve a los individuos dentro de un grupo So what moves individuals inside a group es deliberar, conversar sobre sus temas. is to interchange or to talk about their topics. Si nosotros ponemos una línea, See if we would make a line y vemos el comportamiento del grupo and if we would observe the group behavior, a través de la deliberación, vamos viendo que se van moviendo cada vez más al extremo de la línea. we would observe that through the interaction, the group would move towards an extreme. Es lo que sucede dentro de un grupo cuando este grupo discute y delibera sobre lo que cree. This is what's happening when a group talks about a topic. Entonces, por ejemplo, un grupo de mujeres que son moderadamente profeministas So if we, for example, would take a group of women which are
kind of in favor of feminism, se volverán más fuertemente feministas después de una discusión. after a discussion in their group, they would become more feminist. Y discusión tras discusión, And after more discussion, esto será más fuerte. this would even become stronger, this position. Este fenómeno de la polarización de grupos This phenomenon of group polarization tiene muchas implicaciones para las instituciones has lots of implications for institutions a nivel económico, político, legal. on the political, economical, and legal level. Es lo que nos ayuda a explicar el extremismo, la radicalización, This helps us to understand extremism and radicalization. el comportamiento de los partidos políticos, por ejemplo, The behavior of political parties, for example, o de organizaciones religiosas. or religious institutions. Y todo esto está estrechamente relacionado And all of this is very in relationship con las preocupaciones actuales sobre el uso de Internet. it's related to the use of the internet, Donde es muy fácil encontrar el grupo al que quieres pertenecer, where it's very easy to find the group you want to belong la ideología a la que te quieres unir, to find the ideology you want to belong to. tú solo das una pequeña muestra de esa ideología You only give a little an idea of your ideology, y el algoritmo te empieza a bombardear sobre esas ideas. and the algorithm will bombard you with those ideas or similar ideas. La polarización grupal afecta la conducta de los individuos. Group polarization has an impact on group behavior. Y si todo el tiempo te están dando información y afianzando sobre la idea que tienes, And if all the time they will endorse the ideas that you have, te vas corriendo cada vez más al extremo de la línea. you will move more and more to the extreme of the line. Esto es un poco diferente en las conversaciones cara a cara. This is a little bit different if we talk about face-to-face conversation, En los encuentros físicos de la vida cotidiana, especially on meetings or in a meeting where you have a physical interaction, of not interaction, but physical meeting, face-to-face, donde hay un verdadero intercambio de opiniones. where there's a true interaction and change of opinion. Nos ayuda a frenar nuestra parcialidad sobre un tema. Where we can defend our position regarding a topic. Porque amplía nuestra perspectiva sobre una situación. ¿Podemos ampliar? Sí, se hace más grande nuestra visión de lo que estamos hablando. So where we have a wider spectrum of the ideas that we have. En una conversación cara a cara podemos ver las cosas desde el punto de vista del otro. In a face-to-face conversation, we are able to see the points of view of the one that we are interacting with. Los beneficios de esta discusión cara a cara And the benefits of such a type of conversation radica en el hecho de que todos estamos limitados de conocimiento.
exists because everyone has limits in their knowledge. Y cuando razonamos con otros, And if we reason together, nos damos cuenta que ninguno tiene el mismo conocimiento que el otro. we see that nobody has the same understanding or knowledge of as the others. Entonces, cada intervención nutre ese conocimiento. And what happens is that there's a nurturing that comes from each of these type of conversation. Discutir es una forma de combinar información. The discussing is a process of combining information. Y eso amplía el abanico de nuestros argumentos. And this makes the array of arguments that we have bigger. Tiene un poder muy grande poder discutir cara a cara sobre un To be tema. able to discuss face to face has a very strong power. Tanto que puede cambiar tu punto de vista. It even can change your point of view. Puedes entrar a una conversación con un punto de vista You can come into a dialogue or a conversation with a certain point of view y salir de esa conversación con otra perspectiva. and you can go out with a totally different point of view. Eso no ocurre en las redes sociales, This is something that doesn't happen in social media porque el algoritmo te une con publicidad porque the algorithm throws publicity on you. te une con personas y grupos que piensan igual que tú. It puts you in relationship to people and information that is alike to you. Te afianza en ese punto de vista And it also confirms you in your point of view. y te polariza cada vez más respecto a otros puntos de vista. And it polarizes you in respect to other perspectives. Porque la deliberación no se da realmente en las redes sociales. Because there isn't really an interaction, there isn't really a dialogue. No hay espacio para la discusión There's real. no space for a true discussion. Podemos ver opiniones o mensajes de odio, We can see messages of hate messages and opinions, pero eso no te cambia el punto de vista, solo te arraiga más a tu creencia. but it doesn't change your point of view. It only confirms what you already believe. Lo que crean las redes sociales es homogeneidad social. Social networks create or endorse let me see this word, example, homogeneity of society. Y eso es perjudicial porque crea más polarización. And this is problematic because it causes even more polarization. Las personas solo escuchan ecos de sus propias voces. People only hear an echo of their own voice. Esas formas de ser homogéneo These forms of homogeneity son la base del extremismo injustificado. are the basis of an extremism which is not justified. La heterogeneidad es importante. Heterogeneity is important. Escuchar la pluralidad de opiniones es importante. Here, plurality of opinions is important.
Todo esto influye en el comportamiento individual. And all of this influences personal behavior. Entonces vemos a través de las redes sociales hombres que quieren seguir manteniendo sus privilegios. So in social media, we see men who want to retain their privileges. Y se unen entre sí con la ayuda del Internet. And with the help of internet, they can meet with each other. Y por otro lado, mujeres que reconocen sus derechos. And on the other side, there are women who understand their rights. Y también se unen para alzar su voz. And they hang out in order to make their voices heard. Pero al unirse también se distancian de quienes quieren que permanezcan calladas. But when they gather at the same time, they become more distant to those who remain silent. Si reflexionamos un poco sobre esto, If we think a little bit about it, debemos pensar cómo nosotros como movimiento nos podemos consolidar revisando fuentes externas. as a movement, we should think about how we can establish ourselves, revising external streams of information. Pero si solo miramos las fuentes externas, But if we only have a look at external streams of information, ese es el mensaje que vamos a dar. then this would become the message that we will give. Por eso es necesario nuestras reuniones y la revisión de nuestras fuentes internas. Therefore, it's important that we have our meetings and that we revise and think about our internal streams of information. Para que nosotros no repliquemos más el mensaje del mundo que el del movimiento. So that we don't repeat so much the message that comes from the world and rather repeat and we proclaim our message. En estos dos espacios, en las redes sociales y también en los encuentros cara a cara, In these two spaces, one that is happening on social networks, the other one which is face to face, las influencias sociales afectan nuestro comportamiento. social influences have an impact on our behavior. El autor que mencionamos hace un momento explica que lo afecta de dos maneras. The author that we recently mentioned says there are two ways how the impact can be understood. O a través de dos mecanismos diferentes, más bien. Or I should rather say there are two different mechanisms. Uno es a través de la información. One is through information. Entonces explica que nosotros muchas veces hacemos lo que observamos que los demás hacen. It says that oftentimes we observe what others do. Hacemos lo que los que observamos en los demás. We do what we see that others, what we see in others or what others do. Porque si todos lo hacen, nos da la señal de que parece que tiene sentido hacer eso. Because if everyone does it, it gives us the message that it seems to make sense. Son dos mecanismos, el informativo y el de reputación. So these two mechanisms, one of information and the one of refutación or reputación. Reputación. Reputation. The other one is reputation. En el de reputación lo que vemos es que las personas se preocupan por lo que piensen otros de su comportamiento. In reputation, it's important. What becomes important is
what do others think about what I'm doing? Voy a compartir pantalla. Going to share screen again. Y vamos a dar ejemplos de estas dos formas que afectan nuestro comportamiento, de estos mecanismos que afectan nuestro comportamiento. So we talk about these two mechanisms that impact our behavior. Se llama fenómeno de cascada. It's waterfall phenomenon. Lo que Ash considera ¿Lo puedes repetir? lo que el autor considera como la susceptibilidad individual. The author considers this as the individual susceptibility. So, yeah. Okay. Por ejemplo, si A, lo que vemos ahí en la gráfica, si A es una persona que tiene una opinión, So if we would have a look at the graph, A would be a person with his opinion. y su opinión es que las mujeres son malas madres por culpa del feminismo. And his opinion would be that women are bad mothers because of their association to feminism. Otra persona, que acá caracterizamos como B, Meanwhile, another person, the person B, puede pensar que no tiene una opinión fija, pero le hace sentido lo que A dice. may not have a fixed position, but thinks that the opinion of A makes sense. Cuando hay una discusión y entra otra persona, que llamamos aquí C, la persona C, Then we have this other person, person C. C puede terminar pensando lo mismo que A y B, C may think the same as A and B porque carece de información de lo que están hablando. but this person doesn't have information what they are talking about. Entonces, si A, B y C creen que hay hijos desprotegidos por causa del feminismo, So if A, B, and C believe that their children without protection because as a result of feminism, implica que D, la persona D, cuando los escucha, tiene que tener una posición muy firme para no dejarse arrastrar de su pensamiento. it implies that person D has to have a very strong position in order not to being affected or change their own position. Eso es lo que se llama un efecto de cascada. This is called a cascade phenomenon. Por información, Through information. donde Cascading phenomenon. donde grandes grupos de personas terminan creyendo algo, Where big groups of people end up believing something, incluso si eso es falso. even if it's false. Muchas personas terminan con una visión compartida, Many people end up believing in a shared opinion, cuando solo A estaba convencido de lo que estaba diciendo. even if it was only person A who really believed in it. Cuando llega D a ese grupo, And
when D joins this group, ve que todos piensan igual, aparentemente. it appears to this person that everybody believes the same. Y se une a ese grupo porque cree que como todos tienen la información, debe ser real. And D joins this group because it seems to this person that what everybody believes seems to be real. Hablamos de dos formas de este fenómeno, la información y la reputación. And we have spoken about two forms, the reputation. Y la primera era, sorry? Información y reputación. Information phenomenon and reputation phenomenon. En el fenómeno en las cascadas por reputación sucede algo parecido. In the cascade phenomenon, something similar is happening. Un ejemplo sería, One example would be, si vemos que una persona A cree que el uso de armas es importante para la protección personal, we can think of a person A who believes that arms are important in order to protect yourself. pero B, la persona B es escéptica, no But cree eso, B isn't quite sure about that, doesn't really believe in that. pero B decide guardar silencio. Nevertheless, B decides to remain silent. Sin estar de acuerdo con A, solo quiere respetar la buena opinión de A. B is not sharing A's opinion, but decides to respect A. Llega una persona C que ve que A cree firmemente en el uso de las armas como una solución. Then comes person C in contact with them, and C sees that A totally believes that you should use arms in order to protect yourself. Y que ve que la persona B parece estar de acuerdo con su silencio. And another thing that C observes is that B seems to be in harmony or seems to be on the same plane as A because B isn't saying anything. Por lo tanto, la persona C puede expresar su acuerdo aunque en privado no esté tan convencida. Therefore, C can decide to adopt the same position, even though on its own, this person isn't very convinced. En las redes sociales esto se mueve mucho por efecto cascada. This is an effect that we can observe a lot in social networks, the cascade effect or phenomenon. Se van asociando las creencias. By this way, beliefs become associated. La información te bombardea todo el tiempo. Because information bombards you all the time. Hasta que crees en esa verdad que parece ser muy fuerte. Until you become convinced about this idea because it's very strong. Pero en realidad es muy frágil. But the reality is that this opinion is very weak. Por cascada de información se cree que es la verdad. Nevertheless, the cascade effect makes us believe that this is the truth. Las cascadas no son buenas ni malas. Las cascadas de información social. These effects of social information are neither good nor bad. Pero el generar polarización sí lo es.
But for the issue of polarizations, yes, they are. Esto nos ayuda a entender It helps us to understand. nuestra segunda pregunta. Our second question. ¿Por qué hombres y mujeres tienen posiciones políticas cada vez más diferentes? The question was, why do men and women have increasingly different political positions or opinions? Detrás de las redes sociales también hay una especie de cultura Behind social media, there's also something like a culture que te va llevando poco a poco a agruparte y a dividirte y separarte. that forces you slowly to join a group and juntarte al grupo. ¿Y qué más? Polarizarte, separarte. And also getting more polarized and separate yourself. Lo que vemos aquí es que se escuchan solo las voces que queremos escuchar. So what we see here is that we only listen to voices that we want to hear. Los ecos de nuestros pensamientos que de alguna manera llevamos al Internet. These are the echoes of our own voice that we bring into the internet. No hay espacio para una verdadera deliberación. There's no space for a true interaction and discussion. El fenómeno de cascada nos va haciendo unir a ciertos grupos. The cascade effect makes us joining certain groups. Y por reputación o por información me voy quedando en ese grupo. And or through information or reputation, I'm going to join, or I'm staying in one of these groups. No hay espacio para la deliberación. There is no space for dialogue. Tampoco para la heterogeneidad. There's also no space for heterogeneity. Y nos vamos afianzando en un solo punto y corriendo como grupo hacia un extremo de la línea. And we are becoming ever more firm in our group and have also this tendency to go towards an extreme. Lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos dos fuentes de información. So what we've seen up to now is that we have two streams of information Que nos mostraron las diferencias interplanetarias entre hombres y mujeres. which have shown us the interplanetary differences between men and women. Reconocimos una brecha de género a nivel político. We realize that there is a difference in political views on the gender level. Respondimos dos preguntas. We responded to two questions. ¿Por qué hombres o mujeres llevan cada vez vidas más separadas? Why do men and women have lives that are increasingly separate? Lo hicimos a través de una línea en el modelo de la agricultura. We have put this on the line, comparing it with the agricultural model. Y vimos que las redes sociales buscan de alguna manera separarnos de las interacciones cara a cara. We have seen that social networks somehow take us from, take us away from this personal discussion and interaction. Aunque ese no sea su objetivo, es lo que ha generado. Even if this is subjective, this is what has happened. El Internet y las redes sociales son elementos fundamentales para que se dé esa separación. Internet
and social networks are foundational, are key in order to produce this separation and this distinction. La segunda pregunta, ¿por qué las creencias políticas de hombres y mujeres están cada vez más distantes? The second question was, why are the political views of men and women increasingly distant or separate? Revisamos cómo funciona la ley de la polarización. There we had a look on how this law of polarization works. Identificamos que los algoritmos de Internet nos ayudan a unirnos con ciertos grupos. We have seen how algorithms, internet help us to stay or stick with a group. Y nos va moviendo a un extremo de nuestras creencias iniciales. And how we are moving towards an extreme in our beliefs or conviction. Es importante como movimiento revisarlo. It is very important as a movement to understand and revise this. Tenemos una realidad política We have a political reality y una cultura que la atraviesa. and a culture that is that lays upon it. Necesitamos entender ahora cómo está funcionando la dinámica grupal We have to understand how this group dynamics work, de la sociedad, the group dynamics of society, que cada vez nos lleva más a la individualidad. that pushes us increasingly towards individualism. Estamos solos, pero pensamos que estamos en el grupo. We are alone, but we believe that we are in the group. Y entonces actuamos con la fuerza del grupo, solos, frente a nuestra pantalla. And then we act or we proceed with the power of the group, but alone, on our own, in front of the screen. Con esto finalizo. Vamos a hacer una oración. So this is it. I'm ending, and let's finalize with a prayer. Nuestro amado Dios, te damos gracias Dear Lord, dear God, we thank you por este santo sábado que pudimos compartir, for this Holy Sabbath that we could share and join, porque nos permites compartir y aprender, because you let us understand and share. nos permites deliberar acerca de la verdad que nos enseñas. You permit us to discuss about the truths that you have taught us. No somos ajenos a esa cultura. We are not, it's not something strange. This culture is not something strange to us. Ayúdanos a alimentarnos de la fuente de información correcta, Help us to nurture us from the correct, the true sources, la que muestra tu carácter. the truths that which reflects your truth. Gracias por esta semana que inicia en Cristo Jesús. Amén. Bless us in the upcoming week. In the name of Jesus, amen.